Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos, ¿no? Hoy iniciamos la semana, siendo lunes, ¿no? Siendo lunes 23 de agosto, ¿no? Bueno, ya pasó un minuto. Siendo las 9:01, damos paso para que los alumnos ingresen, ¿no? A ver, bueno, vamos a recordar acerca de qué era el Estado. A ver, si se recuerdan qué era el Estado. Era el Estado peruano? No sé si se recuerdan, a ver. ¿Por qué? Porque van a resolver algunas preguntas que están plasmadas en su libro. Ya, a ver, ¿no? ¿Se acuerdan que se deriva, pues, ¿no? De la voz latina status, que expresa orden, ¿no? La denominación Estado fue acuñada por quién? A ver, ¿por quién fue acuñada? A ver, ¿por quién fue acuñada? ¿Por qué autor? No, no se olviden. ¿Por quién fue acuñada? Sí, pues, por Nicolás Maquiavelo. Sí, ese término, ¿no? Fue acuñado por Nicolás Maquiavelo. ¿Qué más recordamos, bueno, acerca del Estado? Ahora, acuérdense, ¿qué más recordamos acerca del Estado? ¿No? El Estado es la sociedad jurídica y política organizada bajo ciertos principios y leyes. De acuerdo a los planteamientos socialistas, el Estado es un órgano de expresión, ¿no? De opresión que sirve para defender los intereses de la clase dominante. Es la institución jurídica y política de la sociedad. Según la Constitución Política, en el artículo 43, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, según el artículo 43. Recuérdense eso. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes, en que se divide, bueno, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cuáles creen que sean las características del Estado? ¿Cuál creen que sea la característica del Estado? A ver, acuérdense, ¿cuáles eran las características?
era, pues, ¿no? Republicano, que viene de res, cosa, y pública, pueblo. Es decir, que pertenece al pueblo, que por delegación otorga su poder a quienes la habrán de gobernar. Democrático, viene de demos, o sea, igual pueblo. Kratos, igual gobierno, autoridad. O sea, la autoridad del pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. Social. Según este principio, es el pueblo, nación o colectividad lo que interesa al Estado, por encima de los intereses individuales. ¿Ya? A ver, el Estado es independiente y soberano, o sea, expresa independencia y autonomía del Estado peruano respecto a otros estados. La soberanía se refiere a la capacidad que tiene el Estado de darse leyes y gobernantes, obedeciendo a la decisión y voluntad popular. O sea, aunque a veces nos quejamos, pero nosotros somos los que escogemos, la verdad, ¿no? Nosotros somos los que escogemos quiénes son nuestros representantes. ¿No? Nosotros, por eso, digamos, ¿no? A veces con nuestras banderitas y todo, somos nosotros los que escogemos al Estado. ¿Quiénes están ahí? Individualidad del poder estatal. El Estado es uno e indivisible, o reconoce una autoridad estatal que ejerza funciones iguales que compitan con el poder central. Es unitario, por cuando la autoridad emana de un gobierno central. En cambio, en gobierno federal, cada estado tiene sus respectivas autoridades. Es representativo. Los gobernantes son designados por voluntad popular para representarlos en el ejercicio del gobierno. Es descentralizado, debido a la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas en el área de su competencia. ¿A qué creen que se llamará los principios de separación de poderes? A ver. Pues el principio de separación de poderes es, ¿no? Para cumplir sus funciones de carácter. El Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo, que son llamados poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuáles eran los elementos del Estado peruano? A ver si se recuerda. ¿Cuáles eran los elementos del Estado peruano? El elemento, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos del Estado peruano? Uno de ellos, nosotros, ¿no? La población o nación peruana. Es el conjunto de habitantes que reside dentro del territorio nacional. Es el elemento humano unido por diversos vínculos, a saber de comunidad territorial, nacido en el Perú, de tradición histórica, de ideales y esperanzas comunes,
orientadas a la construcción de un Perú próspero, donde impere la libertad, la igualdad y la justicia social, de identidad que les da la conciencia de saberse diferentes de otras comunidades gracias al cultivo de los valores nacionales. De ahí, a ver, ¿qué otro elemento del Estado peruano le corresponde? A ver, otro elemento del Estado. A ver, otro elemento que tenga ahí el Estado, aparte de la población. A ver, el territorio, pues, ¿no? El territorio. El territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras, en el que se organiza y habita la población, y en cuyo ámbito el Estado despliega y ejerce la actividad soberana. El territorio peruano comprende el suelo, el subsuelo y el dominio marítimo, y el espacio aéreo que lo cubre. O sea, arriba, abajo, todo le pertenece, pues, ¿no? Donde pisas, dónde estás ubicado, todo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le corresponde al Estado? A ver, ¿qué otro, qué otro elemento del Estado tiene? Aparte del pueblo, ¿no? La población y el territorio. A ver, piensen, acuérdense. ¿Qué otro elemento es más del Estado? Exacto, ¿no? A ver, el ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes que regula la organización y el funcionamiento del Estado y de la sociedad. Su estructura adopta la forma de una pirámide jerarquizada, en cuyas cúspides se encuentra la Constitución Política del Perú. De esta se desprenden las demás normas jurídicas de menor jerarquía, destinadas a qué? A regular las relaciones de las personas con el Estado y regular las relaciones.
¿no? De las personas con el Estado y de las personas entre sí. De ahí, bueno, para que el Estado se convierta, ¿no? Autoridad o forma de gobierno. La autoridad o forma de gobierno es la capacidad que tiene el Estado peruano para mandar y ser obedecido, para dirigir el destino de la nación. Es el principio rector que ordena eficazmente los actos de la población. Es el elemento político del Estado llamado poder político. ¿Cuáles creen que sean los deberes del Estado? A ver, ¿cuáles creen que sean los deberes del Estado? A ver, uno de ellos se acerca, bueno, según la Constitución en su artículo 44, son deberes del Estado. Uno, defender la soberanía nacional. Otro, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Otra, proteger la población de las amenazas contra su seguridad. Eso es lo que debe ser el Estado, pues, ¿no? Según la Constitución, pero bueno. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. Eso es lo que se encarga el Estado, pero bueno, no sé, ¿ustedes se creen que se cumple? A ver, vamos a ver acerca de la estructura del Estado, ¿no? ¿En cuántos poderes se divide? Uno de ellos era, pues, ¿no? El poder legislativo. A ver si se recuerdan, ¿no? ¿Qué era el poder legislativo? Viene de legislar. ¿Pero qué legisla? A ver, ¿no? El poder legislativo sí, porque vamos a ver los tres poderes, ¿no? Del Estado. Poder legislativo, ¿no? ¿Quién es el encargado en sí? Es, pues, ¿no? El Congreso. Sí, el que a veces muchos reniegan. Pero ustedes los eligieron, bueno. Yo, yo no, nada más. Yo solo digo,
El Congreso no es que, digamos, hay una tira de, ¿no? Sino que, digamos, los representantes del Congreso son escogidos a voto popular, o sea, el pueblo mismo. El Congreso de la República, el Congreso Nacional del Perú, es el órgano que ejerce el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Es a partir del año de 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa, inicialmente de 120 congresistas, y posteriormente a la ley número 29402 del 7 de septiembre de 2009, es modificado el número de congresistas. A partir del 28 de julio del 2011, está compuesto por 130 congresistas elegidos por múltiples distritos o por cada departamento de acuerdo a la población electoral, para un periodo de ¿cuánto? De 5 años, coincidiendo con el periodo presidencial. El sistema electoral aplicado es del voto proporcional preferencial. Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras, ¿no?, de la Casa de Pizarro. Cerquita, nada más, a unos 700 metros. Ni un kilómetro, no, 700 metros. A ver, ¿cómo creen que sea el Palacio Legislativo? Está acá nomás en Abancay. ¿Sí? En Abancay, no sé si se han pasado por ahí, pero ahí está ubicado. El Palacio Legislativo es la sede principal del Congreso de la República. Se encuentra ubicado en la segunda cuadra del Jirón Ayacucho, frente a la Plaza Bolívar, en el centro histórico de Lima. En el Palacio Legislativo se realizan las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, así como el mensaje al Congreso que todos los 28 de julio debe dirigir el presidente de la República. A su espalda se encuentra la Plaza Sánchez Carrión, también conocida como Plaza del Congreso. Su imagen actual fue ordenada por el entonces presidente Óscar Benavides. ¿Y cómo creen que empezó eso del palacio? ¿No? El Palacio Legislativo. A ver, ¿cómo creen que ahí empezó el Palacio Legislativo? El lugar donde hoy se levanta el Palacio Legislativo tuvo diversos usos durante toda la historia republicana del Perú, durante el gobierno del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete. Se dispuso la construcción de ese solar de la Casa Mestizas, San Juan de la Penitencia. Posteriormente, en 1577, el virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, entregó ese local a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual ocupó durante todo el periodo virreinal. En 1822, al convocar a elecciones para el Congreso Constituyente del Perú, don José de San Martín dispuso que el local de la universidad sea ocupado por este. El 20 de septiembre de 1822 se instaló el Congreso, estableciéndose así en su reglamento interno provisional. Durante este tiempo, durante este tiempo el Congreso ocupó también ciertos ambientes del antiguo local que le correspondía a la Inquisición, la misma que fue desactivada en 1820 y que en Lima se encontraba cercana al local de la universidad, ¿no?, frente a la plaza hoy denominada Bolívar. En dicho inmueble se estableció la Cámara de Senadores desde el 1 de septiembre de 1829, fecha en que se instaló la primera sesión ordinaria. Anteriormente, el 20 de julio de 1829, se celebró la primera reunión preparatoria del Senado.
Esa fecha marcó el inicio de las actividades de dicha Cámara, la cual sesionaba en el mismo ambiente donde antiguamente se realizaban las audiencias del Tribunal de la Inquisición. En 1939, la Cámara de Senadores abandonó dichas instalaciones para ubicarse en el actual Palacio Legislativo. Las instalaciones del Congreso ocuparon también los predios vecinos en donde se ubican la iglesia, el colegio y hospital de Santa María de la Caridad, que fuera fundado en el año 1562. Uf, o sea, digamos, desde 1562 hasta 2021, ¿cuántos años hay? Esa fecha, ¿no? Digamos, ¿no? El 20 de septiembre, pues, ¿no? De 1822 se instaló el Congreso, estableciéndose así un reglamento interno provisional. Durante ese tiempo, el Congreso ocupó también ciertos ambientes del antiguo local que correspondía a la Inquisición, la misma que fue desactivada en 1820 y que en Lima se encontraba cercana al local de la universidad, ¿no? El 19 de enero de 1869, el Congreso expidió una resolución legislativa autorizando al presidente José Balta para que disponga la construcción de un palacio legislativo. El 26 de abril de 1873, el Congreso aprobó nuevamente la autorización para la construcción del Palacio Legislativo, señalando además la necesidad de construir también un local para el Poder Ejecutivo del Perú. ¿No? Ninguno de estos pedidos pudo ser atendido debido a la situación económica que cruzaba el país, o sea, declive de la bonanza aguanera, y la guerra del Pacífico que enfrentó el Perú antes de ese enfrentamiento. El 7 de noviembre de 1878, el Congreso suspendió los efectos de su reelección expedida en 1873. Ya en el siglo XX se retomaron las intenciones de construir un nuevo local legislativo. En 1906, luego de un concurso, se encargó la proyección del edificio al arquitecto francés Emilio Robert, quien es el autor del proyecto original del actual Palacio Legislativo, y dirigió las primeras obras. Con el inicio de las construcciones, el mismo Congreso expidió la ley número 909 que declaró de interés público la construcción del palacio. La primera estructura en ser construida fue el hemiciclo correspondiente a la Cámara de Diputados, que se construyó sobre los terrenos que correspondieron al antiguo local de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este fue inaugurado el 24 de septiembre de 1908, durante la transmisión de mando presidencial entre el saliente José Pardo y Barrera y el electo Augusto Leguía, donde el diario Comercio señalaba, bueno, el nuevo salón de sesiones del Congreso, decorado con exquisito gusto y construido con imponente majestad, presentaba un golpe de vista verdaderamente notable. La concurrencia muy numerosa y distinguida llenaba totalmente las amplias galas y pasadizos del local. El oficial mayor y los empleados, ¿no?, de la honorable Cámara de Diputados, vestidos de etiqueta, recibían y atendían a las personas invitadas. Reunidos para los representantes, poco después, poco después de 3 años, de 3 de la tarde, el doctor don Agustín Canosa, presidente del, ¿no?, presidente del Congreso, abrió la sesión y nombró las comisiones de anuncio y recibió, ¿no? Ahora, sin embargo, la Cámara de Diputados realizó la primera sesión ordinaria en el nuevo local recién en 1912, años en que se terminó la construcción de su salón de sesiones, el de Hall de los Pasos Perdidos. Durante todo el tiempo la construcción de la Cámara de Diputados sesionaba en el Palacio de la Exposición, construido en 1872.
La construcción del Palacio Legislativo se paralizó durante los sucesivos años. Fue recién en el segundo gobierno de Óscar Benavides que se reactivó la construcción del palacio, bajo la dirección del arquitecto polaco Ricardo de Hacham-Malachowski, culminándose la construcción en 1938, mismo año que se terminó la construcción del actual Palacio de Gobierno del Perú y el Palacio de la Justicia de Lima. Desde la promulgación de la Constitución de 1993, ¿no? Se eliminaron la Cámara de Diputados y de Senadores, estableciéndose un sistema unicameral. El actual Congreso de la República sesiona en lo que fuera inicialmente el hemiciclo. ¿No? A ver, la fachada principal es de estilo académico francés, obra del arquitecto polaco Ricardo de Hacham-Malachowski, y presenta en su parte alta y central una escultura alegórica compuesta de las tres figuras femeninas, siendo la figura central a la representa a la patria victoriosa. El hemiciclo de sesiones en el Congreso de la República del Perú es el ambiente donde se celebran las sesiones plenarias del Parlamento, ¿no? Eso lo podemos ver, ¿no? O sea, digamos, en televisión nacional, ¿no? Acerca de las sesiones. Según el reglamento del Congreso, estas sesiones se deben celebrar cuando menos semanalmente. Este recinto fue inaugurado en 1908 durante la ceremonia de transmisión de mando presidencial. ¿No? A ver. La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en este hemiciclo se instaló el 13 de julio de 1912, aunque el íntegro del palacio aún se encontraba inconcluso. En esa época, aparte del hemiciclo, solo se había terminado la construcción de hall de los Pasos Perdidos y el pasadizo izquierdo que conduce al despacho de la presidencia del Congreso. Desde su construcción, este recinto sirvió como salón de sesiones de las distintas cámaras de diputados. ¿No? A ver, el techo de la bóveda del hemiciclo fue decorado a mano por el artista italiano Víctor Altissimo. Esta obra pictórica de Boloñés queda terminada, ¿no? En 1919. ¿No? A ver, sí, parece bonito. Tal vez si, digamos, haya presenciales, empecemos a ir al grifo. La bóveda contiene además un vitral que se conserva hasta hoy y que representa el sol irradiando sus luces hacia cuatro puntos: arte, paz, ley y justicia. Entre las varias remodelaciones que se hicieron al recinto, se reemplazaron las mamparas por cortinajes que también fueron retirados.
Luego, con la instalación del sistema eléctrico de iluminación, se construyó una nueva bóveda con el mismo estilo original, aunque sin las decoraciones del Altísimo. También se retiraron los escudos de los departamentos. Sí, varias cosas se retiraron, pero no sé, la verdad, ya ustedes saben que está ahí, pues no, lo decora a su manera. ¿Sí? Algunos lo decoran a su manera. No, a ver. La mesa directivas, no, que se están, eso es la primera que hacen, la primera comisión que hacen. Se encuentra ubicada en la parte central frente al hemiciclo formado por las curules de los congresistas. En la mesa directiva se ubican al presidente del Congreso y los respectivos vicepresidentes. No, a ver. También están los famosos curules. Durante la historia del hemiciclo, estas sufrieron modificaciones y ampliaciones debido al aumento del nuevo número de diputados. ¿No? Hasta la actualidad se ha construido una hilera adicional y escaños en el centro del hemiciclo y una hilera adicional en la parte posterior, debajo de los portales. Actualmente existen cuatro hileras de curules dispuestos de forma semicircular y que son ocupados por los congresistas de la República y eventualmente cuando son citados por el Congreso, por los ministros de Estado. En total suman 134 curules, distribuidos en dos lados y cuatro filas. En cada lado de la primera fila cuenta con 10 curules. No, no, a ver. En total suman 134 curules, distribuidos en dos lados y cuatro filas. En cada la primera fila cuenta con 10 curules en primera fila, 13 en la segunda, 20 en la tercera y 24 en la última fila. Cada curul está provisto de una conexión para computadoras, portátiles e internet, además de un teléfono y un sistema digital para la emisión del voto electrónico. Finalmente, ¿no? Cada curul cuenta con un sistema de audio, micrófono para las intervenciones del Parlamento. ¿Ya? A ver. Las galerías, ¿no? El hemiciclo cuenta además con tres niveles de galerías. En el primer nivel, para galerías se ubican en el extremo derecho. Al palco para los invitados del presidente del Congreso. El palco para el cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Las ubicaciones destinadas a la prensa. El segundo y tercer nivel de galerías son los más utilizadas. No, a ver.
Como nos queda un minuto, vamos a continuar en la segunda parte, ¿ya? Vuelven a entrar nomás con el mismo link que se les envió, ¿ya? El mismo link que se les envió, vuelven a entrar.